Bueno, se espera mucho frío en el norte de la península y también en el este del país, en torno a las Baleares. Esto es San Sebastián, donde los que se iban a bañar en el mar se empezaban mojando con la aguanieve que ha estado cayendo en la misma playa. Una especie de aguanieve que ha sido abundante y que es una muestra de las bajas temperaturas, incluso a nivel del mar. Bueno, si quieren saber si ese aguanieve llegó a cuajar, aquí tienen la respuesta. Esto es una imagen en directo de esa misma playa, donde vemos que no se ha llegado a cubrir el manto blanco habitual de la nieve. Alguna vez ha ocurrido, pero es señal de mucho frío. Son ocasiones muy especiales. En esta ocasión, aunque no ha cuajado, lo cierto es que el aguanieve ha caído y se espera también que pueda haber situaciones similares a nivel del mar en buena parte de la península. ¿Qué tal? Buenos días. Las estanterías de fruta y verdura del Reino Unido están más vacías que de costumbre y los tomates se han convertido en un objeto escaso y de lujo porque simplemente no hay ni tomates ni verduras básicas en la nevera. Los mayores supermercados del país tienen incluso racionados tomates, pimientos y pepinos a 3 unidades por cliente. Las autoridades hablan de escasez de producción por el frío, pero en el resto de Europa los tomates lucen lustrosos y abundantes en todos los supermercados. Otra consecuencia del Brexit, aquí hay tomate, mejor dicho, no lo hay. Si los productores reconocen una disminución de producción, pero ni mucho menos drástica, y hay suministro suficiente de verduras al otro lado del canal, es muy probable que sí, que el desabastecimiento sea otra consecuencia indeseable del Brexit, que suma un nuevo inconveniente a la vida cotidiana de los británicos. El gobierno, a través de una ministra, tiene clara la magnitud del problema. Si no hay tomates, ha dicho que coman nabos. Hoy veremos si le han hecho caso. Hay 2 enfermedades que preocupan ahora mismo a las autoridades sanitarias, especialmente una, la epidemia de dengue, que se ha destacado en algunos países, sobre todo en Latinoamérica. En Bolivia los hospitales están saturados completamente, sobre todo en la atención a niños, que son los más vulnerables a esta enfermedad que transmite un mosquito. La otra preocupación está en la gripe aviar, que se extiende sin control en aves salvajes y que ha provocado ya su primera muerte en humanos, una niña de 11 años en Camboya. Y vamos a mostrarles también una imagen tremenda que nos muestra la fuerza del deslizamiento de tierra que sepultó una mina de carbón en China. Aquí lo ven. Eso que se ve en la imagen son enormes camiones de transporte arrastrados como hojas por la avalancha de tierra y rocas que de repente los engulló, sin darles tiempo a reaccionar. 5 personas murieron oficialmente, pero hay al menos 48 desaparecidas, así que podrían ser muchas más las víctimas. Y empezamos en Latinoamérica con las protestas de los últimos meses en Perú, que están provocando una enorme crisis económica en todo el país, sobre todo en el ámbito del turismo y los transportes. Los empresarios del país han salido a la calle a protestar contra las protestas. Aquí lo ven, multitudinaria marcha de empresarios en Perú por las calles de Juliaca exigiendo la reactivación económica para sus negocios. Algunos comercios llevan cerrados 12 meses y ahora muchos de ellos están ya al borde de la quiebra con sus trabajadores en el paro. A pesar de esta situación, también hay quienes se enfrentan a los manifestantes y que abogan por continuar con la paralización general. Bueno, nos asomamos a otro país latinoamericano también con un grave conflicto, El Salvador, cuyo presidente declaró la guerra a las maras, a las bandas de su país, declarando el estado de excepción que se alarga ya por un año. Este fin de semana hemos visto el traslado de unos 2.000 presos a una nueva prisión recién inaugurada, que es la mayor de América. Y las imágenes no necesitan mayor comentario, vean.
Las imágenes son tremendas, es en dudar de las condiciones humanitarias de estas personas, de estos presidiarios. Mientras en la cercana Bolivia sigue extendiéndose la epidemia de dengue con más de 6.000 casos registrados. La zona oriental del país es la más afectada, con el peor brote de la enfermedad en una década, con al menos 26 fallecidos y los hospitales completamente saturados. Los hospitales en Bolivia no dan tregua con las oleadas de niños afectados por la peor epidemia de dengue en la década. Tan solo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la región más afectada por la crisis de salud, los casos confirmados ya superan las 5.000 personas y las sospechas de infecciones rondan los 25.000. En total en el país se han registrado más de 6.800 casos, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad. La cifra de muertos se coloca en 26. El Servicio Departamental de Salud de La Paz ha declarado alerta roja debido a la proliferación de los casos. La participación de la comunidad es una condición sine qua non para el éxito de la intervención. Los hospitales incrementan sus camas, pero aún así son insuficientes, provocando la queja de los afectados. Supuestamente dicen que aquí hay todo, pero no hay nada, enteramente no hay nada. El gobierno federal y las autoridades de Santa Cruz han pactado una tregua en sus conflictos políticos para lanzar campañas voluntarias de fumigación. Limpieza de criaderos, que dura 2 días, y después un rociado de todas las zonas afectadas. Una alerta roja que implica intensificar la vigilancia epidemiológica. Y el miedo porque la gripe aviar acabe pasando de animales a humanos se ha transformado ya en un hecho. La Organización Mundial de la Salud advierte de la presencia de gripe aviar en humanos en Camboya, donde se han confirmado 2 casos, el de una niña de 11 años, fallecida lamentablemente como consecuencia del virus, y su progenitor, positivo asintomático. El resto de familiares ha dado negativo en las pruebas. Camboya llevaba desde 2014 sin detectar un solo caso de esta enfermedad, después de que entre 2003 y 2014 se detectaran 56 con 37 víctimas mortales. Y en Nicaragua la comunidad católica ha comenzado la cuaresma pidiendo la liberación del obispo Rolando Álvarez. La Iglesia dice sentirse perseguida después de que el presidente Daniel Ortega cargara duramente contra el Papa Francisco y la institución en general. La mafia que está organizada ahí en el Vaticano. El dignatario nicaragüense Daniel Ortega, además de calificar a la Iglesia Católica como una dictadura, ahora la ha tildado como una organización criminal. Ortega hizo los señalamientos durante un acto partidario este martes. ¿Cuántos crímenes han cometido y siguen saliendo crímenes todos los días? Ahí tienen un proceso ahorita ahí en el Vaticano por cómo han malversado millones. El discurso lo hace a solo días de que el Papa Francisco expresó en la Plaza de San Pedro su preocupación por la condena del obispo nicaragüense Rolando Álvarez, sentenciado a 26 años de prisión por traición a la patria. No entiendo por qué este prisionero, cuando ciertamente no hay argumentos para decir que merece la cárcel y mucho menos una condena larga. Creo que es una injusticia. El religioso purga su condena en la cárcel a Modelo. Organismos de derechos humanos coinciden en que el oficialismo ha utilizado la justicia como una herramienta política contra el obispo y otros opositores. Los decretos y las reformas constitucionales que está haciéndose en perjuicio de ciudadanos nicaragüenses son nulas, con nulidad absoluta. El oficialismo insiste en que la Iglesia Católica ha intentado derrocar al gobierno de Daniel Ortega. Bueno, otra de las protagonistas del día, esta mujer, una española, se llama Ana Baneira Suárez, es una activista gallega que llevaba detenida en Irán desde hace 3 meses. En apenas una hora va a estar de vuelta en su casa en La Coruña. El régimen iraní la acusó de participar en las protestas por el asesinato de Mahsa Amini. En ese país sigue detenido otro español, Santiago Sánchez, que iba camino del Mundial de Fútbol de Qatar y al que se le detuvo acusado de espionaje. El Ministerio de Exteriores se esfuerza ahora por lograr su liberación y tener tanto éxito como con esta persona. Y la semana pasada les hablábamos precisamente de los 47 desaparecidos atrapados en una mina de carbón tras el derrumbe de una montaña en China. Hoy tenemos las imágenes de ese deslizamiento. Esto ocurrió el pasado 23 de febrero. Las imágenes nos muestran cómo se lleva por delante, como si fuese hojas de papel, a los enormes camiones que están
en este lugar. Se contabilizaban 6 fallecidos. Desafortunadamente, los equipos de rescate ya no esperan encontrar a ningún superviviente. Habrá que sumar, por lo tanto, a las personas que no se han podido encontrar a la lista de fallecidos. En Turquía, 3 semanas después del terremoto, siguen los trabajos de desescombro. El número de fallecidos supera los 44.000 y los supervivientes tratan de retomar sus vidas, buscando historias y gestos que les den la esperanza. Como este, por ejemplo, es el caso de esta joven, Sena Yaman, solo tiene 20 años y ha logrado recuperar a su gato 19 días después de los seísmos. Bueno, para la joven es una noticia alegre por fin, después de resultar gravemente herida al desplomarse por completo el edificio donde vivía junto a su familia. También el gato que vivía con ellos quedó atrapado bajo los escombros y durante la búsqueda de personas atrapadas fue hallado por los equipos de rescate. Y hasta las gradas de fútbol, no siempre ejemplarizantes, están dando lecciones de humanidad. Atendiendo a la petición del club, miles de aficionados del Beşiktaş han inundado el césped con peluches para los niños que han sobrevivido al terremoto. La acción se produjo además en un minuto simbólico, el 4:17 es la hora en la que tuvieron lugar los terremotos, las 4:17 de la madrugada de hace 3 lunes. Bueno, una reunión muy importante hoy entre la Unión Europea y el Reino Unido que significan su reconciliación tras el Brexit. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viaja a Londres con el objetivo de cerrar el acuerdo con Rishi Sunak sobre un nuevo protocolo para Irlanda e Irlanda del Norte, después de meses de negociaciones. Un acuerdo que permitirá resolver los problemas aduaneros y políticos entre esta isla y la provincia de Irlanda del Norte. Veremos si se consigue. Y seguimos en el Reino Unido, pero con un asunto distinto, aunque también puede que tenga que ver con el Brexit. La semana pasada les hablábamos del problema de desabastecimiento al que se enfrentan los principales supermercados del país. No hay tomates, no hay otras verduras. De hecho, algunos han limitado a 3 unidades la compra de tomates, pepinos, lechuga o pimientos. 3 unidades por cliente. El gobierno recomienda comer más de temporada, producto local, y advierte de que el racionamiento podría prolongarse durante varias semanas más. Encontrar verduras en Reino Unido se ha convertido en una misión cada vez más difícil. La escasez de alimentos como el tomate, el pepino o la lechuga ha obligado a varios supermercados a racionar las unidades que vende a sus clientes. Da mucho miedo, esperemos que se arregle pronto, dice esta residente en Londres. Las fotos de estanterías vacías han inundado las redes sociales entre los usuarios británicos. No tienen verduras ni hortalizas frescas. Esta pareja de jubilados muestra su descontento. Los precios están subiendo muy rápido, es una tontería ignorarlos, se lamenta, más preocupada por la inflación y el costo de la vida que por la falta de suministro. Esta escasez de productos frescos surge ante la alta inflación y los precios de la energía que ahogan a los agricultores. Otra de las razones es el clima que ha vivido el sur de Europa y el norte de África, principales proveedores de Reino Unido. El propio gobierno recomienda comer más de temporada y producto local y advierte de que el racionamiento podría prolongarse durante un mes. En las redes sociales, muchos ingleses que viven en otros países están colgando fotos y vídeos de estanterías llenas de tomates, como en este supermercado de Francia. No lo hacen para dar envidia, sino para poner en duda la versión del gobierno de que no hay tomates por el mal tiempo en el sur, por el mal tiempo entre los países productores. Claro, ellos se preguntan por qué ese mal tiempo no afecta a los mercados franceses, holandeses o españoles. Bueno, buscamos testigo directo de este asunto. Mercedes Romero es canaria, vive en el Reino Unido
y Corella. Queremos conocer el alcance de esta ausencia de productos. ¿Qué tal, Mercedes? Buenos días. Hola, Roberto. Buenos días. Un placer estar aquí. Bueno, para una canaria, que aquí tenemos tomates por donde haga falta, ir al súper y no encontrar tomates debe ser una cosa curiosa, ¿no?, de vivir. Es bastante duro, sí. Oye, ¿y de verdad que los tienen racionados, Mercedes? ¿De verdad que no pueden comprar más que 1 o 2 por persona? Vienen en paquetes. Aquí casi todo, cuando vas al supermercado, a grandes superficies, suelen venir en paquetitos y te dejan comprar 2 o 3 dependiendo del supermercado. Sí, la verdad que cuando empezó todo esto, que todavía no había sonado nada de racionamiento ni nada, me acerqué a uno de grandes superficies, el Tesco, y sí es verdad que recordó mucho la época de pandemia con las estanterías vacías, pues igual, pero con las frutas, verduras, hortalizas, y era como diciendo, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué estamos? Y bueno, cuando ya llegué a casa dije, vaya, ya está. Nada, al final lo que nos obliga es ir de súper en súper, intentando, en vez de ir a 1, vas a 3, intentando comprar ahí un poquito de todo para no ver... Pero sí, claro, es verdad, eso según el alto coste, que suben precios y claro, que se suma una cosa a la otra, porque en el Reino Unido estábamos hablando hace unos días de cómo han subido los precios, pero claro, hasta el punto ahora de no encontrar determinados productos, pues ya es el colmo. ¿La gente qué dice en la calle? ¿La gente está indignada o no? Bueno, la gente, los ingleses suelen respetar mucho las normas en cuanto les hablas de, oye, nueva norma para adaptarnos a nuestra economía, porque ellos, con todos los cambios que han tenido con el Brexit y todo, es un país que ha cambiado mucho en muy poco tiempo, entonces se tienen que adaptar y todos suelen cumplir mucho las normas, voy, compro 2 y ya está. Sí es verdad que los españoles en eso somos un poquito más de, bueno, pues voy aquí, voy al otro, y entonces para que no afecte nuestra cesta de la compra. Pero sí es verdad que para ellos, por ejemplo, el no tener pepinos es fatal, porque el tomate a lo mejor pueden vivir un poquito sin ellos, pero el pepino es básico en su dieta, se los da a los niños, los trocean, los ponen como entrantes y es diario y no hay. Claro, el gobierno dice que es culpa del mal tiempo, que los productores no han podido abastecerlos, pero claro, están viéndose en las redes, bueno, otros países, Francia, Holanda, que están con las estanterías llenas. Me imagino que también se comentará, ¿no? Sí, está en el aire y bueno, pues nos han dicho que tardará a lo mejor varias semanas, incluso un mes en esto volverá a su cauce, y nos han dicho que bueno, habrá limitaciones también en la fruta, o sea que hasta ahora no hemos tenido nada, pero ya se está comentando que también... Y es que además, esto es como en la pandemia, que no nos dejaban salir y teníamos ganas de salir a correr. O sea, que ahora habrá limitaciones y lo que apetecerá será una ensalada, ¿no? De tomate, lechuga, de pepino, ¿no? Aunque con el frío tampoco, bueno, intentas adaptarte, decir, bueno, pues no viene mal, un poquito de verdura guisada. Pero bueno, no, la verdad que sí es duro y sobre todo para nuestra dieta, que siempre nos gusta mucho una ensalada y la acompañamos mucho con todo. Sí, es verdad que no tenemos a disposición como antes. Mercedes, una última. ¿Han encontrado una subida de precios muy grande en el supermercado? Ya no solo con verduras y hortalizas, sino en general. ¿Lo están sufriendo de verdad? Sí. Es más, para muchas familias es imposible, porque entre la subida del gas, porque en este país sin gas en invierno ya verás tú cómo es imposible. Entonces, los bancos de alimentos están volcados en ayudar a las familias y en base a donaciones, y sí es verdad que tienen muchísimo menos y sí están pasándolo muy mal, la verdad. Mercedes, ¿eres canaria de dónde? De Tenerife. ¿De Tenerife? Bueno, pues desde Tenerife te llegará una cajita de tomate seguro después de esta entrevista. Bueno, eso espero. Cuenta que con ella. No la confisquen por ahí. Cuenta con ella. Bueno. Gracias, Mercedes, por atendernos. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Adiós. Bueno, pues esta es la situación en el Reino Unido, ya ven, racionando tomates, pepinos y pimientos por la escasez en estos días. Hacemos una pausa y volvemos enseguida para hablar de otros asuntos, por ejemplo, Ucrania. Miren, estos son imágenes de Bakhmut, una de las ciudades que está concentrando los combates ahora mismo en el este del país. Muy cerca de esta zona ha estado el fotógrafo de Prensa Ibérica El Día, Andrés Gutiérrez. Con él vamos a hablar también de cómo está la situación a muy pocos kilómetros del frente. No tardamos.
Un año y 3 días después del inicio de la guerra siguen los encarnizados combates entre Rusia y Ucrania en el este del país. Pero los ataques se extienden también cerca de la capital. Ucrania ha logrado interceptar esta pasada madrugada 11 de los 14 drones bomba iraníes con los que Rusia ha atacado Kiev, matando a una persona y hiriendo a otras 4. Lejos de allí, este fin de semana han tenido lugar varias manifestaciones de apoyo a Ucrania en todo el mundo por el aniversario de la guerra. Cientos de personas se reunieron en Washington para exigir más ayuda de Estados Unidos. Protestas multitudinarias que se han repetido también en París, con banderas ucranianas y pancartas de rechazo a Putin, y Bruselas con cerca de 2.500 personas. Concentraciones de apoyo, pero también las ha habido de rechazo a la ayuda militar que proporciona Occidente a Ucrania. En la ciudad canadiense de Vancouver, por ejemplo, cientos de personas pidieron a la OTAN iniciar conversaciones de paz y el cese de envío de armamento al ejército ucraniano. Misma reivindicación en Berlín, donde los asistentes pidieron una solución pacífica al conflicto sin armas. Bueno, estas son imágenes de dron de Bakhmut, escenario de duros combates desde hace meses. La ciudad ha quedado completamente arrasada. Las tropas rusas han redoblado este domingo sus ataques para lograr avanzar hacia este estratégico punto aún bajo control ucraniano. De momento, las tropas de Kiev siguen repeliendo las embestidas del ejército invasor, causando un número importante de bajas. Pero el presidente Zelensky avisa también ante un posible asedio ruso. Asegura que no defenderá Bakhmut a cualquier precio, que lo hará mientras que su defensa sea a un precio razonable. A un precio razonable entendemos en vidas humanas. Bueno, superado el año de conflicto, vemos que la guerra no está cerca de acabar y los combates siguen produciéndose. Lo que sí ha cambiado drásticamente es el mapa mundial de importación de combustible ruso, porque recordemos que la financiación de la guerra depende de ese músculo de la economía rusa, un músculo que Europa ya no alimenta. Hablamos con Antonio Cárdenes de este asunto. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Bueno, las sanciones a Rusia, la limitación en la compra de combustibles desde Occidente, ¿están siendo efectivas? Están siendo efectivas. Recordemos que vamos ya por una decena de paquetes de sanciones prácticamente de la Unión Europea y de otros países a Rusia. Bueno, vamos a ver un mapa de cómo las cantidades de dinero que va aportando el resto del mundo y también la Unión Europea a Rusia. Esto es un mapa en tiempo real, desarrollado por una empresa, bueno, por una consultora que se encarga de vigilar tanto los tráficos marítimos como por tubos, por tuberías, por esos oleoductos. Bueno, fíjate cómo todavía sigue llegando en tiempo real dinero a Rusia. Presidente de Europa, esto es lo que más nos ocupa. 139.000 millones de euros en un año es lo que ha enviado Europa. Se dice que en los primeros 6 meses esas sanciones se empezaron a producir, pero Europa seguía comprando inevitablemente gas ruso y petróleo, y también eso Rusia incluso subió el importe, ¿no? Subió los precios, por eso hay mucha cantidad. Se supone que en los últimos meses, segunda parte de esa guerra, en los últimos 6 meses, esta cantidad no ha ido creciendo tan rápidamente, y lo vamos a ver explicado en el siguiente mapa. Vamos a ver cómo la línea de la demanda de energía procedente de Rusia para la Unión Europea ha ido bajando. Fíjate, por ejemplo, tenemos algunas que se han mantenido, la India o China, el Reino Unido también, eso lo veremos luego, pero fíjate cómo la demanda europea, esto es la Unión Europea, la línea azul, cómo ha ido bajando drásticamente. Bueno, todavía hay, pero por lo menos sí que es verdad que de cómo empezó la guerra a cómo está en este momento, la línea ha ido en claro descenso. La Unión Europea, que era claramente, se puede ver en este gráfico, el principal cliente de Rusia, ¿no? El 80% de todo lo que sacaba Rusia iba a la Unión Europea, que bueno, prácticamente éramos vecinos. Rusia estaba girada hacia Occidente, pero vamos a ver enseguida cómo se ha girado hacia Oriente. Bueno, la Unión Europea consume menos, pero habrá otros países que estén consumiendo más, que estén tratando de sustituir a los europeos. Principales beneficiados de las rebajas, incluso se dice, de ese gas y de ese petróleo ruso, aquí lo vemos, China y la India. La Unión Europea se sigue manteniendo como el segundo importador. Lógicamente no se puede parar la importación de Rusia de un momento a otro, pero fíjate cómo China en este mes de febrero, porque estos son datos actualizados, en el mes de febrero ya se ha disparado, importa de todo, desde carbón, crudo por oleoductos, crudo en barco, también gaseoductos y derivados del petróleo y químicos también, que la Unión Europea sigue manteniendo esa demanda. Esta es la situación ahora mismo en febrero. Vemos como Turquía, por ejemplo, también se destaca, y antes veíamos Reino Unido. Reino Unido no ha descendido como la Unión Europea, tampoco ha aumentado, pero sí que ha mantenido su demanda constante de los productos rusos. Efectivamente, la Unión Europea consume menos,
pero bueno, hay otros países que están supliendo de alguna manera, ¿no?, esa situación. ¿Lo están supliendo de la misma manera? O sea, ¿están recibiendo lo mismo Rusia que lo que subía antes? China ha aumentado ligeramente su demanda. No es la demanda, no ha crecido inversamente a lo que ha disminuido la Unión Europea, pero sí que ha aumentado la demanda. Y por eso decía que Rusia se ha refugiado en los países de Oriente y dos países de los más, además, poblados del mundo, la India y China. Y estamos viendo ahora, Roberto, cómo se ha la Unión Europea recuperado, por qué ha sustituido esos combustibles y ese gas que venía de Rusia. Bueno, vemos cómo el gas natural licuado ha tomado el protagonismo en el mapa mundial. La Unión Europea demanda cada vez más gas natural licuado que llega de diferentes países, de Nigeria y de Argelia, procedente desde África, también de Qatar y de Estados Unidos, y también sigue llegando gas natural licuado desde Rusia. Bueno, de Qatar y de Estados Unidos ahora mismo están compitiendo por ser los mayores exportadores de gas natural licuado para la Unión Europea. Esto se ha convertido también en un negocio. Ahora mismo es Estados Unidos, pero Qatar quiere ocupar ese lugar. Ahora mismo Qatar exporta a la Unión Europea el 16% del gas natural licuado que consume, pero en los próximos años quiere ocupar ese lugar que está ocupando ahora mismo Estados Unidos. Y algunas claves sobre el gas natural licuado. Bueno, llega en barco, eso lo sabemos, incluso aquí en Canarias hemos visto esos barcos que tienen unas características peculiares, con esas bolas enormes y con las siglas LNG de gas natural licuado en sus bodegas, y sobre todo España y otros países de la Unión Europea están desarrollando infraestructuras para abastecer a toda Europa de ese gas natural licuado. Vamos a ver hasta qué punto, si es sostenible esta estrategia. Antonio Aceituno es experto en energía, CEO de Tempos Energía. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Buenos días, Roberto. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal? Bueno, parece que Europa ha encontrado sustituto al gas ruso. ¿Es suficiente con lo que nos llega ahora o no es sostenible? Bueno, ahora mismo Estados Unidos se ha convertido en el salvavidas del gas de la Unión Europea. El 68% del gas que parte de Estados Unidos llega a Europa y el 32% se va al polo asiático. Entonces, bueno, a Europa ahora mismo se han alineado tres astros. Primero, la recepción de ese gas natural licuado que vosotros decís y que ha sustituido al suministro ruso de 2021-2020, los 155.000 millones de metros cúbicos que llegaban por tubo desde Rusia. Las reservas de gas están a un 67%, el doble que el año pasado. ¿Por qué? Porque no ha habido invierno gélido y Europa llegó a 1 de octubre con las reservas al 100%. Y China no está tirando por encima del 10% como nos tiene acostumbrado. Entonces, ahora mismo sí que es cierto que el gas ruso ha sido sustituido por el gas natural licuado procedente de Estados Unidos y de Qatar, como dice Antonio. Oye, ¿y nos lo están vendiendo más barato los americanos? Porque eso sí es ser un salvavidas. Comprárselo a ellos, para ellos es una bendición, ¿no? Porque claro, de repente estarán vendiendo mucho más gas, mucha más energía que antes. Claro, pero aunque es gas, no es el mismo gas. Me explico. El gas que se transportaba por tubo, por los tres tubos desde Rusia a Europa, Nord Stream, el gasoducto de Bielorrusia-Polonia y el otro que atraviesa por Ucrania, transportar gas por tubo es mucho más competitivo que transportarlo vía GNL. Claro. El GNL hay que licuarlo a menos 160 grados, hay que transportarlo en barco y hay que descargarlo y regasificarlo. Entonces, la logística del gas natural licuado no es comparable a transportar gas simplemente por tubo. Son gases, pero distintos. Vamos a fijarnos, por lo cual es más caro. Claro, es más caro. Bueno, pero fíjate que la Unión Europea se está cargando además de estaciones regasificadoras para aprovechar ese gas y suministrarlo. Vamos a fijarnos en el otro lado del mapa, porque ahora Rusia no vende tanto a la Unión Europea y otros países, pero sí que ha girado hacia Oriente. Y yo lo que me pregunto es, ¿esas importaciones que está haciendo China o la India de ese gas ruso y ese combustible, le da a Rusia para seguir financiándose? Sí, vamos a ver. Rusia, esto sí que lo tiene que entender todo el mundo. Rusia, cuando vendía gas a la Unión Europea, era súper rentable. Cuando vendía crudo a la Unión Europea, Rusia equipara su presupuesto con un crudo de los Urals, que es su buque insignia,
en torno a los $40 por barril. Es decir, Rusia, todo lo que consiga vender su crudo por encima de los $40 ya es rentable para Rusia. Claro. En estos momentos, con la sanción al crudo ruso, lo que ha hecho Rusia es que ha imprimido descuentos masivos en su buque insignia, en el crudo de los Ural, y ahora mismo el crudo de los Ural está cotizando en torno a $45. Casi el 50% menos que el Brent. Pero insisto, Rusia con $45 ya es rentable. Claro. Es decir, que Rusia a este paso, y todo el mundo tenemos que pensar una cosa muy importante. El mundo necesita energía para poder funcionar. Y tanto el crudo como el gas se irá allí donde hay alguien que la compre. Claro. Y a buen seguro siempre habrá alguien detrás del mostrador dispuesto a comprar energía porque el mundo la necesita. Claro, la opción nuestra es como la del consumidor, el busque y compare. ¿Podemos mirar ahora hacia el sur y abastecernos de gas de África, por ejemplo, de Argelia, en la misma cantidad que la que traíamos de Rusia? ¿O hay infraestructuras ahora previstas para que la dependencia del gas ruso ya sea mucho menor? Bueno, España ha aumentado el gas natural licuado que emite Rusia. Ese gas natural licuado no está, no le han impuesto sanciones. Lo que está sancionable es el gas por tubo que sale por Rusia. De hecho, España ha aumentado las importaciones de GNL procedente de Rusia un 56% con el 2022 con respecto a 2021. Y ha habido un alto directivo de una compañía gasística española que ha dicho que ellos no tienen herramientas para romper el contrato de gas natural licuado que están importando desde Rusia, porque no está bajo sanción. Insisto, 56% de importación 2022 con respecto a 2021. Entonces, España es una potencia regasificadora mundial. De las plantas regasificadoras que tiene Europa, aquí hay un 33%. Está bien abastecida, tiene los suministros diversificados y dentro de esos suministros el que figura en primer lugar es Estados Unidos. Estados Unidos está vendiendo a Europa todo lo que ha perdido Europa de Rusia y España está en un papel preponderante por sus plantas regasificadoras. Bueno, pues ahí está el mapa de cómo está la situación ahora mismo. Probablemente mientras dure la guerra estará así, luego ya veremos lo que pasa. Antonio, muchas gracias por habernos atendido. Encantado de estar con vosotros, a vuestra disposición. Que paséis buen día. Bueno, pues Antonio, así está el mapa, grandes beneficiados, China, la India porque compran barato y Estados Unidos porque vende lo que nos vendía Rusia antes. Me quedo también con ese dato, que España tiene esa potencia en regasificación. Bueno, a ver si la aprovechamos en estos próximos meses. Bueno, seguiremos hablando de este asunto. Y también vamos a hablar de otro asunto. El comercio del petróleo y el gas ha cambiado, también el precio de productos básicos. Miren lo que dicen en El Salvador sobre los frijoles básicos allí. 30, 40 cartones, pero ahorita estamos vendiendo 10, 12 cartones. Estamos comprando más frijoles. Un arroz con leche, de nuevo volveríamos a tener todos los beneficios que no se cumplen en el huevo. Bueno, de los frijoles y del huevo, porque el sustituto que han encontrado para ese producto básico, el huevo que ha subido muchísimo de precio, pues es el tradicional frijol. Ahí lo ven, esas judías oscuras, pequeñitas que tanto se comen allí, por uno de los más consumidos, el frijol o la judía negra. También les vale, dice, con la quinoa o la avena para obtener los nutrientes que pierden con el huevo. Hay quienes deciden, en vez de esto, pues solo reducir la cantidad de huevos que consumen. Bueno, y ahora una historia de una de nuestras televisiones colaboradoras en nuestro vecino del sur, en Cabo Verde. Los domingos desde hace 30 años, la televisión de ese archipiélago cumple con su obligación del derecho de disponer de contenido religioso para su población. Emiten una misa completa que además es grabada en un plató que van a ver sirve para todo. Este es
es el Estudio 2 de la televisión de Cabo Verde. Por lo general recibe programas de entretenimiento, pero en los domingos está reservado a la misa. Hace más de 30 años que tienen un espacio reservado los domingos por la mañana para la Eucaristía. Por una razón muy sencilla. El Evangelio tiene que ser anunciado a todos y todos los medios disponibles sirven de soporte para llevar este mensaje. Es también una manera de garantizar el derecho legal de acceso al contenido religioso a personas que no pueden desplazarse, como personas mayores, enfermos o reclusos, por ejemplo. No es un sustituto, pero es de gran ayuda. Otros grupos religiosos han reivindicado este derecho, como los adventistas, nazarenos o testigos de Jehová. Bueno, aquí en las islas hoy es noticia otro sector, el del transporte, que ha convocado una huelga indefinida a partir de hoy que va a tener seguimiento en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Siguen pidiendo al gobierno una exención para el uso del tacógrafo en las islas. El de hoy es el primer paro que coincide con la celebración de una reunión con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, tras varios encuentros con el gobierno que los empresarios consideran infructuosos. Nueva tragedia en el mar relacionada con la migración. 79 personas fueron socorridas a última hora de este domingo en el mar por salvamento marítimo, trasladadas al muelle de Arguineguín, en Gran Canaria. Entre ellos varias mujeres, una de ellas embarazada, y varios menores. 10 personas tuvieron que ser trasladadas a un centro sanitario por diferentes patologías. En lo que llevamos de año, al menos 1.600 personas han arribado a Canarias por esta vía. Otras muchas no han tenido suerte y han perdido la vida en el mar. Una tragedia que ayer también volvió a vivirse en el Mediterráneo. Ho saputo con dolore del naufragio. Durante la oración ayer en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco rezó por las víctimas del naufragio de migrantes en Italia. La madrugada del sábado al domingo, una embarcación que podría haber transportado hasta 250 personas chocó contra unas rocas a pocos metros de la costa de Calabria. El número de fallecidos ya asciende a más de 60 migrantes, entre ellos 33 mujeres y 14 menores, incluido un bebé. Es el sonido del viento y el mal estado del mar que dificulta las operaciones de búsqueda de la Capitanía de Puerto y la Guardia de Finanza. Los rescatistas, como se ven en estas imágenes, luchan contra el oleaje para sacar un cuerpo a la orilla llena de los restos del bote. Unas 80 personas han sobrevivido a la tragedia, 20 de ellas están hospitalizadas y una ha sido arrestada por posible tráfico de migrantes. È una giornata di lutto per la Calabria. L'anno scorso ha accolto 18.000 migranti, ma non può essere abbandonata dall'Europa. El gobernador de la región de Calabria pide a Europa que no les abandone, que esta tragedia debió evitarse. El velero de madera partió desde Turquía 4 días antes con migrantes procedentes de Irán, Afganistán y Pakistán. Los buzos y helicópteros continúan rastreando la zona y se teme que haya más víctimas. Bueno, y en Ohio, ¿se acuerdan donde se produjo el accidente de tren con productos químicos? Pues se está aumentando el número de personas diagnosticadas con bronquitis, en el mismo lugar donde descarriló ese tren con sustancias tóxicas. Los médicos sospechan que esto está relacionado con la exposición a los químicos contaminantes que se derramaron. Además de los problemas respiratorios, algunos residentes también se han quejado de dolor de cabeza, náuseas o erupciones cutáneas. La Agencia de Protección Ambiental y las autoridades locales afirman que la calidad del aire y el agua cumplen los estándares de seguridad, pero sigue la preocupación de los vecinos por el impacto a largo plazo en la salud que pueda tener lo ocurrido al haber contactado con esos productos cancerígenos. 11:49 de la mañana, enseguida llegan nuestros compañeros de Ponte al Día. Vamos a ver con qué contenidos hoy. Wendy, Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿Qué tal? Roberto, Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, arrancamos este lunes con muchos temas sobre la mesa de Ponte al Día, pero entre ellos vamos a hablar de la protesta de los trabajadores del Hogar Santa Rita, que precisamente señalan retrasos en los abonos de sus salarios. Uno de nuestros puntos de directo va a estar con esos trabajadores y también otro de los puntos de directo va a estar con los vecinos de Marsagán. ¿Por qué? Pues reclaman precisamente, están indignados por la instalación de una antena telefónica que está a tan solo escasos metros de una acera, a escasos metros de 3 centros escolares. Hoy vamos a estar con estos vecinos de Marsagán
Pero más asuntos. Sí, hablaremos también de lo caro que resulta alquilar una vivienda en Canarias, pero también nos llama la atención que resulta muy caro alquilar una habitación. Los alquileres por habitación en Canarias han aumentado de precio hasta en un 16%. ¿Por qué? Bueno, pues por lo caro que resulta alquilar de forma habitual en el archipiélago y también por la reducción en la oferta de este tipo de inmuebles. Lo vamos a ver todo con detalle ya mismo, 2 en punto en directo. Comienza aquí Ponte al Día en Televisión Canaria. Hasta ahora. Hasta ahora. Gracias, compañeros. Bueno, saben que teníamos pensado hablar con Andrés Gutiérrez, el fotógrafo del día Prensa Ibérica, que se encuentra en Ucrania, observando las distintas labores que se están llevando a cabo muy cerca del frente, tanto en la ciudad de Kramatorsk como en la de Kupiansk, donde se encuentra en estos momentos. Esta conexión no ha podido tener lugar en esta mañana. El propio Andrés nos explica por qué. Buenos días, Roberto, ¿qué tal? No podemos hacer la conexión. Estamos ahora mismo con el equipo de evacuación de la ciudad de Kharkiv. Han salido un total de 6 personas. En su mayoría son personas mayores que pues no tienen cómo sobrevivir en las condiciones que está ahora la ciudad y el conflicto se les va acercando día tras día. Entonces llaman para ser evacuadas. Intentamos hacer la conexión otro día, ¿vale? Un saludo, gracias. Bueno, pues ahí está nuestro colega Andrés Gutiérrez, fotógrafo del día Prensa Ibérica, en este lugar observando cómo se está llevando a cabo precisamente esa evacuación de alguna de las zonas donde se están produciendo, muy cerca donde se están produciendo bombardeos. Perfectamente comprensible que no se pueda realizar en estas circunstancias esa conexión, pero lo haremos en próximos días. Bueno, y la imagen que van a ver ahora se ha hecho viral por lo curiosa que resulta, ¿no? Es del interior de una nave espacial a kilómetros de la Tierra. Son astronautas chinos cortándose el pelo en plena misión espacial. Claro, esto aquí es muy fácil, pero en el espacio no crean, ¿eh? Tienen que utilizar un dispositivo parecido a una aspiradora para succionar los mechones que se van cortando, porque esto podría generar riesgos potenciales. Los pelos podrían quedar flotando por ahí y podrían provocar problemas, por ejemplo, en los sistemas informáticos de la estación. La tradición china dicta que cortarse el pelo en esta fecha trae salud, prosperidad y buena suerte a las personas en el próximo año, así que no podían esperar más para llevar a cabo esta, digamos, labor de embellecimiento, vamos a llamarlo así. Y en medio de la guerra en Ucrania, Estados Unidos y Rusia muestran colaboración, por lo menos en la carrera espacial. El pasado viernes lanzaron la nave Soyuz con la misión de rescatar a 3 astronautas, 2 rusos y 1 norteamericano, que están aislados tras averiarse su vuelo de vuelta a casa. Hace ya 2 meses que están allí. Ayer se realizó el acoplamiento automático de la nave a la Estación Espacial Internacional. Está ya cada vez más cerca de conseguir su objetivo de traerlos a casa sanos y salvos. Bueno, del espacio volvemos a la Tierra porque las imágenes que están dejando las nevadas en la costa oeste de Estados Unidos están dando la vuelta al mundo. Emilia, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Hace fresquito por ahí, ¿eh? Pues sí, hace fresquito, ¿eh? Hacía 34 años que no se emitían avisos en la costa de California, en las montañas de Los Ángeles, y ha llegado de repente. Han dejado imágenes impactantes. Vamos a ver algunas de ellas, por ejemplo, en las que están en el entorno del río Santa Clara, donde pues las últimas lluvias han dejado corrimientos de tierra como los que estamos viendo. Primero caerá ese árbol que ven ahí como si fuese plastilina, sí. pero es que no es lo único que ha caído, porque es un camping y en ese camping, mira qué pena. La verdad es que adiós la caravana, ¿no? Lo ve caer uno y cierto desazón, ¿no? Bueno, pues intensas precipitaciones e intensas nevadas. Un carrusel de borrascas que pasan desde el estado de Washington hacia el otro lado, el otro extremo, hacia la zona de Nueva Inglaterra. Primero fueron los ríos atmosféricos dejando inundaciones y ahora estas precipitaciones en forma de nieve que han dejado 85.000 hogares sin electricidad, por ejemplo, o más de 2.000 vuelos cancelados, 15.000 retrasados. Vamos, que no está la cosa para viajar ahora mismo al norte de Estados Unidos con las nevadas que están cayendo, Roberto. Tremendo. Mejor quedarse en casa. Bueno, las bajas temperaturas son noticia aquí también en nuestro país, pero no tanto, ¿no? No tanto como en Estados Unidos, pero también el frío, ¿verdad? Oye, pues casi, decías mejor quedarse en casa, pero es que la península está viviendo ahora mismo un episodio intenso de frío que está dejando pues imágenes impactantes como esta en Jaén, por ejemplo, en la Sierra de Segura en Jaén y en casi toda la mitad norte peninsular. De hecho, hay 13 comunidades en alerta
estas son de Tarragona, donde a nivel de mar anoche caía una nevada, incluso en Barcelona, como esta, por ejemplo, donde está el Tibidabo, en la sierra de Collserola, pues también nevaba, amanecía todo completamente nevado porque la cota de nieve está en torno a unos 500 metros de altura. En realidad estamos padeciendo el episodio intenso de frío y de nieve por una borrasca que se llama Juliet, pero ahora mismo tenemos dos borrascas a las puertas, aunque una de ellas no nos va a afectar. Ahí tenemos esas imágenes desde Barcelona, pero también en La Rioja ha caído una nevada tremenda que ha dejado completamente inutilizable, como esta que vemos aquí, esta estación de esquí de Val d'Escaray. Impresionante episodio que, como digo, se va a mantener durante los próximos días porque la borrasca Juliet, que está situada al nordeste del país, pues va a estar un par de días dando vueltita ahí. Pero sin duda, la peor noticia, y tenemos la Concha, incluso algunos copos han caído en la Concha en San Sebastián. La peor que lo va a llevar, o los peores registros que van a tener, se van a situar en Mallorca. En Mallorca tenemos aviso rojo. Pocas veces se ve aviso rojo, que eso significa riesgo extremo por nevadas de hasta 40 centímetros en 24 horas, y allí ya, pues evidentemente en la Sierra de Tramontana está nevando y lo seguirá haciendo durante las próximas horas, porque lo cierto es que las temperaturas allí son bastante gélidas. Oye, te voy a dar un dato. Por ejemplo, anoche en Huesca se registraban menos 18,6 grados, en Lleida igual, menos 17. Son temperaturas, es un episodio de frío bastante intenso. En Huesca estarán acostumbrados, porque en Huesca hace Huesca peletillo, sí, pero no creo que en natural. Mallorca esté mucho, De natural hace peletillo. Mallorca es otra cosa. Sí. Algo de esta ola de frío en la península, no, ola de frío no, que ustedes son muy estrictos con eso, de estas bajas temperaturas en la península, ¿nos va a llegar a Canarias? Pues no, nada. Estamos protegidos, tenemos ese escudo, tenemos dos borrascas, una es Camiel, que la ha nombrado, la tenemos aquí, en el entorno de las Azores, que la ha nombrado el Instituto Meteorológico de Portugal, y la otra es Juliet, que es la que te decía que está al nordeste de España, que es la que afecta al archipiélago balear. Ninguna nos va a llegar. Nosotros estamos en una especie de pantano barométrico que se denomina la situación de escudo, donde tenemos una presión estabilizada y no nos va a llegar absolutamente de nada. Así que vamos a ver el modelo de previsión para que te des cuenta cómo se van a ir moviendo esas dos borrascas. Fíjate, mira Juliet, ahí, en esa zona, no se mueve apenas. Ahí se queda. Y mira Camiel, tampoco. Nosotros tenemos lo que se llama una cuña. Mírame, pero no me toques. Una dorsal atlántica, una cuña que nos protege y nos mantiene con un tiempo relativamente estable. Vamos a ver la siguiente previsión para que te des cuenta cómo van a ir girando esas dos borrascas que no nos van a afectar, van a pasar por el norte, no sé si las tenemos preparadas, pero lo más que nos va a llegar es viento del norte, ahí las vamos a tener, viento del norte, noroeste como mucho, y con temperaturas que, mira, apenas van a experimentar grandes cambios. Temperaturas, de hecho, que están por encima de los 20 grados. Esta semana tenemos mejores temperaturas que la semana anterior. Fíjate cómo están en el nordeste o cómo están en el entorno de las Azores con esa próxima borrasca. Con esto, la previsión para mañana. A ver. ¿Qué vamos a tener mañana? Pues mañana vamos a tener... Píntame unos soles ahí, ¿no? Bastantes ratos de sol, sí señor. Vamos a tener bastantes ratos de sol, sobre todo en las islas orientales, en puntos del norte también. ¿Y por qué ponemos las nubes por el sur? Pues porque se van a generar nubes de evolución en las primeras horas del mediodía y por la tarde, que son nubes que se generan cuando no hay viento. Esas son las nubes que vamos a ver durante los próximos días, básicamente. Temperaturas picando los 23 grados y con viento del norte muy flojo. La situación marítima sí que hay que prestar un poquito de atención, un poquito nada más, sobre todo con olas de hasta 3-4 metros con mar combinada. Simplemente aviso esta tarde para la situación marítima en el archipiélago, pero de resto un tiempo bastante estable, no nos podemos quejar. Bueno, pues no nos vamos a quejar, efectivamente, con todo ese mapa soleado. En fin, Emilia, tiempo para despedirse. Nosotros lo dejamos aquí. Ya saben que tienen más información mañana mismo de nuevo con este programa, con Atlántico Noticias a partir de las 11. Ahora llega el Ponte al Día y después los servicios informativos de esta casa. Muchas gracias por habernos acompañado. Volvemos mañana. Feliz día.